Pues creo que ya estamos en directo, bueno, en directo no, pero grabando. Y nada, aquí estamos en otro vídeo más de nuestra serie de Conociendo la Comunidad de GeoDevelopers. Antes de presentar al invitado de hoy, pues solamente recordar por qué estamos haciendo esta serie de vídeos. Estamos en la comunidad de GeoDevelopers y nuestra intención con estos vídeos es simplemente, bueno, entrevistas, charlas, ya lo podemos llamar como queramos, pero es simplemente pues pasar un rato con los diferentes miembros de la comunidad y entender un poco, pues, bueno, qué han estudiado, cuál ha sido su trayectoria laboral y cómo, pues, viniendo de diferentes puntos cada uno de nosotros, pues, cómo hemos acabado todos interesados en lo mismo, ¿no? Que es el mundo del desarrollo y el mundo geo y los mapas en general. Así que nada, si estás viendo este vídeo y te interesa, eres parte de la comunidad o no eres parte de la comunidad, pero te quieres unir y te interesa que te entrevistemos, pues ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados. De hecho, antes de presentar a Marco, Marco y yo nos acabamos de conocer literalmente hace 10 minutos, así que a la misma vez que lo vais a conocer vosotros, pues lo estoy conociendo yo. Es verdad que me he estudiado un poco su currículum para poder hacer las preguntas, pero bueno, nos estamos conociendo casi en directo. Así que bienvenido, Marco. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y bueno, espero que poder darle luces un poco sobre lo que hacemos y bueno, conversar un rato agradable para que nos conozcamos. Bueno, pues muchísimas gracias por prestarte a la iniciativa. Y bueno, ya hemos comentado un poco cómo vamos haciendo normalmente las preguntas y tal, pero bueno, en este caso, mi primera pregunta es, Marco creo que está en el otro lado del charco, así que cuéntanos de dónde eres, dónde estás ahora mismo. Bien, hoy estoy en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con un agradable clima de invierno, con 6 grados de, de temperatura, algo a lo que no estoy Yo creo que acostumbrado. la gente habrá podido ver la diferencia en nuestra Sí. vestimenta, uno con sudadera, otro, sorprendentemente, yo estoy en Londres, pero hoy hace sol. Pero bueno, sí, estamos en tenemos diferentes temporadas ahora mismo. Las maravillas del planeta redondo, en un hemisferio verano, en otro hemisferio invierno. Las cosas maravillosas de esto. El planeta que tiene esto. Y bueno, y para mí es una experiencia también bastante nueva. Tengo menos de un año aquí en Buenos Aires, pero antes estuve en Colombia y de hecho originalmente soy de Venezuela. Soy venezolano y ha sido todo un cambio de climas y de adaptarte y de ir adaptándote a las culturas nuevas, y adaptándote a los climas nuevos, adaptándote a las comidas nuevas, que me encanta comer. Y Bueno, bueno, no tenéis mala comida por allí en ninguno de los países que has dicho. ay no, es todo un reto mantenerse delgado. No aumentar mucho de peso, es todo un reto. Bueno, pues está bien, te has ido adaptando y encima lo llevas estupendamente, así que Sí. genial. Pues nada, nosotros casi siempre comenzamos con la misma pregunta, que es, pues bueno, ¿cómo crees tú, bueno, yo te estoy conociendo ahora mismo, entonces sí, así de primera, ¿cómo me dirías tú que es Marco? ¿Cómo te definirías? ¿Como persona o como profesional? No tiene que ser nada en concreto. ¿Qué te saldría a ti si te dicen quién es Marco? ¿Qué es lo que te saldría? Un friki, un nerdo. Yo creo que eso lo Soy, compartimos mucho en general en la comunidad también. sí, soy un nerdo. Si me preguntas, te diría, dependiendo de donde estés, te digo un friki o te digo un nerdo. Una persona que le gusta hablar de ciencia, hablar de tecnología, apasionado de las conversaciones. Podemos hablar de cualquier cosa, desde filosofía hasta tecnología, preguntas y muchas cosas, porque quizás si como me dices, si me dices, ¿quién es Marco? Una persona que le gusta saber de todo y le gusta conversar de todo. Y eso Alguien ha sido siempre así, o sea, ¿desde cuándo recuerdas
sea, quiero decir, esa curiosidad, por ejemplo, por la tecnología, ¿es una cosa que te viene desde que eras pequeño o crees que lo ha ido durante los No, años? fíjate que cuando mi mamá y mi papá me contaban cómo era yo de bebé, porque al final uno nunca se recuerda cómo era de bebé, pero tus padres te cuentan y siempre me dijeron que yo era muy curioso y siempre estaba queriendo saber qué era esto, qué era esto, qué era esto. Yo, siempre me han dicho que aprendí a leer muy pequeño, o sea, decirte que me acuerdo cómo aprendí a leer, pero sí te recuerdo siempre preguntar qué es eso, qué es eso. Cuando veías los La carteles curiosidad, en ¿no? la La curiosidad autopista, siempre. y curioso desde el principio, desde el principio. Y esa curiosidad también se metió en la parte de querer saber cómo funcionan las cosas y empezar a ver cómo era todo. Y entonces te puedo decir que mi papá es programador, el Ah, programador de guay. los viejos, viejos, viejos. Y recuerdo la primera computadora que tuvimos en casa, recuerdo haberla agarrado, imagínense, para que tengan una idea, un 286 SX creo que era, un mega de RAM creo que lo No tenía. pongo la Y, imagen, re- pero sí, me imagino que a esa altura pues sería... y mi primera cosa antes de usar la máquina fue desarmar la máquina, agarrar la computadora, el CPU y sacarla todas las piezas y volverlo a armar. A tu padre Eh, le no, encantaría, a tu padre le encantaría la idea, ¿no? Me imagino. y no, Sin saber y todavía si eso funcionó. se estaba bien o mal. Desarmarla y volverla a armar y no prendió. No prendió, no encendió el equipo. Y ahí fue quizás, y es algo que, eh, a- a- y es algo prácticamente que me define a nivel tanto personal como profesional, personal y profesionalmente, es que, sabes, desarmé esa máquina, no funcionó, y encontrar por qué no funcionaba. Y eso ha sido mi pasión. ¿Por qué no funcionan las cosas? Cuando algo no funciona, ¿por qué? Y empezar, y empezar, y empezar a revisar, empezar a revisar, empezar a revisar, y empezar a entender la lógica de las cosas. Y empiezas a pensar cómo funciona esto de aquí a acá, y empiezas, y eso es lo que te lleva a entonces a empezar a recopilar conocimiento, porque esto funciona de esta manera, cómo pudiera funcionar mejor, y así vas, y así vas, y así vas. Esto se convierte en una droga en la cual siempre estás Y al final tratando de entender. es un poco la base ¿Sí? de la vida laboral también, ¿no? Te vas enfrentando a diferentes proyectos. Sí, Bueno, en este caso no era vida laboral, era simplemente experiencia, curiosidad, como un niño de entender cómo funcionan las cosas. sí, Pero al final es un poco tal lo cual. mismo en la vida laboral. Te vas enfrentando a diferentes proyectos. En cada proyecto, pues las cosas no te salen, Sí, no tal, tienes que ir aprendiendo cómo se solucionan, cómo tal, y así es como vas adquiriendo el nuevo conocimiento. Así es que al final es y ponerte a cosas nuevas. Entonces supongo que si desde tan pequeño tuviste acceso, bueno, a un ordenador, sobre todo teniendo en casa un referente, ¿no? De la programación eh, y tal, entonces tenías súper claro lo que querías estudiar o a pesar de eso fue una cosa que tuviste que pensar mucho. fíjate que curiosamente, ajá, mi papá programador, siempre tuve acceso a computadoras desde muy pequeño. Lo veía él trabajando y yo quería hacer lo mismo. Y inclusive él me fue enseñando, fue aprendiendo cosas. Y íbamos poco a poco, ya en la adolescencia ya programaba, ya hacía, inclusive programaba y arreglaba computadoras. Y era algo que ya estaba muy metido. Entonces, obviamente, el paso sería estudiar algo relacionado con computación, ingeniería de sistemas. Estamos hablando de que todo el mundo quería estudiar ingeniería de sistemas y yo quizás no tenía muy claro lo de ingeniería de sistemas todavía porque no asociaba una cosa que me gustaba con eso en específico. Y curiosamente, ya Venezuela decimos bachillerato, ya en la secundaria, este, tuve la fortuna de tener amigos con los que nos divertíamos mucho, el grupo de nerdos que nos divertíamos mucho jugando en redes, digamos, imagínate cargar el CPU grandote e irnos a casa de otro amigo a conectarnos en redes y jugar. Y resulta que empiezo a tener Ahora, como, ahora tienes la vida bastante más fácil, la verdad. sí,
Ahorita es mucho más fácil. No, yo de lo que jugaba en redes cuando no había protocolo IP y no había internet como tal. Cuando surgió el internet fue mejor, fue más fácil. Y resulta que entre tantas cosas te das cuenta de que sí te gusta, pero no sabes si te quieres dedicar a eso. Y en quinto año de mi último año de colegio, sí, de secundario, conocí una materia que se llamaba Ciencia de la Tierra. La daba un profesor que se de apellido Palma. Y él la daba de cierta manera que a mí me picó esa curiosidad. Me encantó la ciencia de la Tierra, me encantó. Pero por cuestiones de que ya tenía que solicitar ingreso a la universidad, termino entrando en una universidad, o sea, solicitando ingreso a una universidad, en aquel tiempo se llamaba UFAM, era una universidad en la que había ingeniería electrónica, pero no había nada relacionado a ciencia de la Tierra. Y yo entro a estudiar con el foco en electrónica, por lo que habíamos hablado de las computadoras. Y te Sí. das cuenta el primer año de que eso no es para ti. Y tengo la oportunidad de entonces Bueno, pedir cambio de empieza el universidad hobby, ¿no? Empieza el a mi hobby. alma mater, que es la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela. Y cuando yo me pido cambio, yo dije, yo quiero estudiar geología. Y soy hoy ingeniero geólogo de la Universidad Y Central de verás, no lo hemos Venezuela. dicho todavía hasta ahora, pero Ah, sí. bueno, sí. Y la razón principal de ese cambio fue esa materia en el bachillerato, que Qué me fuerte. hizo Como apasionarme con la ingeniería, un con la profesor geología. apasionado puede cambiar el rumbo de lo que estudia, ¿eh? Es Sí, eso interesante. fue, y fue muy interesante porque todos creían, ¿no? Tú vas a ser ingeniero computacional, vas a ser ingeniero de sistema, sí y no. Y al final Bueno, todo al se final junta. ha acabado uniéndolo todo, que es precisamente bueno, Sí, eh, parte del objetivo muy de interesante. esta comunidad, reunir a la gente que viene de los diferentes campos. Pero la verdad que me Sí, parece súper interesante. Y luego viendo también tu perfil, bueno, luego hablaremos también, eh, perdona, porque he visto que tenía, pues no sé si era un máster o algo de emprendimiento y tal, pero sí que me ha llamado la atención como además de ser ingeniero o geólogo, también luego estudiaste otra ingeniería después, ingeniería geotécnica, ¿es correcto o no? sí, sí, correcto. Porque tiene que ver mucho con... Venezuela se ha caracterizado durante toda su existencia de ser un país petrolero. Venezuela es un país petrolero y ese ha sido su ADN petrolero. Y obviamente tú entras a estudiar geología en Venezuela y es enfocado en el área petrolera. Exploración, explotación de yacimientos, ese es el duro. Sedimentología, geología sedimentaria, yacimientos, todo lo que tenga relacionado con petróleo. Y resulta que a mí no me gusta esa parte. El petróleo no es algo que me atraiga como tal. Y realmente lo que a mí me atrae y me atraía en esos tiempos de la universidad era la construcción. A mí siempre me ha gustado construir. De pequeño tenía casi que toda la colección de los equipos de construcción. Y al final lo que Eh, cómo funciona tu mente, ¿no? Lo mismo da que sean ordenadores sí, que edificios o que sí, cualquier otra cosa, es construir y entender cómo funcionan las cosas, ¿no? sí, tal cual, exactamente. Y resulta que en la carrera de geología, tú tienes una materia obligatoria que se llama geotecnia. La geotecnia, ¿qué es? La aplicación de la geología de suelos y de roca en el campo de la ingeniería civil y como principalmente enfocado en estructuras de fundaciones y todo. Y el profesor, el ingeniero Feliciano Di Santis, que era ahorita él en aquel momento era nuestro profesor de geotecnia, y Feliciano daba la materia de una forma muy profesional, en el sentido de que nos trataba como profesionales, sin serlo. No nos habíamos grabado y nos trataba. Feliciano, que ahorita es el presidente de la Sociedad Venezolana de Geotecnia, fue un gran mentor en ese aspecto. Y la forma como
a mí me impartió la materia, a mí me tocó mucho y dije yo, esto es lo que quiero hacer. Y vi geotecnia, salgo egresado de la universidad y a los meses mi primer trabajo es para una empresa de construcción de túneles, de hecho, una empresa de construcción. Yo no sabía todavía qué iba a hacer. Y lo primero que me pusieron fue a perforar túneles. Me pusieron a hacer túneles y tengo la fortuna de que durante mucha parte de mi inicio profesional hice exactamente lo que quería hacer. Eso es algo que, Eso eso es era algo que siempre me, me voy a agradecer porque tuve la oportunidad de hacer lo que siempre he querido hacer. Esas experiencias me sirvieron muchísimo para más adelante porque también te permite ir dándote cuenta de qué quieres hacer, de qué quieres. Y como todo en la vida, tú vas madurando y vas cambiando, empiezas con unos sueños, quieres hacer ciertas cosas, te das dando cuenta que eres mejor para otras y hay otras cosas que te dan mucha más satisfacción personal y empiezas a hacer y así eso, vas. eso es parte de la vida realmente, no, o Sí, sea, siempre y cuando hayas ido haciendo lo que tú consideres que era lo sí. adecuado, lo que te venía bien en ese momento y tal, yo creo que es un poco parte de la vida y muchas veces, bueno, yo me doy cuenta sobre todo con estas entrevistas como qué gente te vaya apareciendo en el camino, pues en este caso estamos hablando de varios profesores tuyos concretamente que marcaron el que estudiara una cosa o estudiara otra o en el que incluso dentro de una de unos estudios ya decidieras, pues mira, creo que esta parte, ¿no? Esta parte de la carrera me gusta más, yo creo que es Sí, clave a quién te vaya encontrando en los diferentes trabajos, cómo te sí, es trate, increíble. quién te vaya influenciando y te vaya ayudando, motivando y vayan siendo tus referentes. Yo creo que eso es parte de la vida misma, la verdad. Sí, Pero ahora tuviste como sí, los primeros años, según tu currículum, ¿no? Tienes como, pues eso, como, no sé cuántos, como casi 10 años, ¿no? De trayectoria sí, laboral relacionada con el mundo de la geología y la geotecnia, ¿no? sí. Fíjate, empiezo a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar entonces eso fue algo así como que me gradué y no habían pasado 2 meses, 3 meses que ya estaba trabajando en una obra, en túneles. Mi primer jefe, el ingeniero Juan Silva, él es colombiano. Juan, también aprendí muchísimo de Juan y una filosofía de trabajo que es la que yo trato de mantener al día de hoy. Esa filosofía de trabajo que me inculcaron de todo se tiene que hacer bien, se tiene que hacer eficientemente y eficazmente. Y dos datos. Y después hablaremos más adelante de eso y qué es lo que trato de hacer. Importante eso, ¿eh? ¿No? Parece como sentido Sí, común, pero no se aplica en todas las sí, empresas, ni por todos los ¿no? jefes, ni por todos los compañeros. Esa filosofía de todo tiene que anotarse, todo es un dato, todo es importante, todo es relevante, eso. Y empiezas a trabajar y el proyecto, para hablar un poco de ese proyecto, para muchacho de 25 años tenía. No sabía nada y lo que me ponen de ingeniero de geología, a cargo de unos túneles que conforman el proyecto ferroviario del norte de Venezuela, que La lamentablemente no está responsabilidad. terminado, no se terminó, pero eran 120 kilómetros de ferrocarril y a mí me tocó hacer no solamente un túnel, me tocó hacer los dos túneles más complicados del proyecto, que son el túnel ferroviario de Bárbula, que es el túnel ferroviario más largo de América Latina, 8.900 metros tiene ese túnel, y el túnel Guaremal, que se conectaba con otro túnel que estaba con otra compañía, y esos fueron túneles extremadamente complejos a nivel geológico, y ver y tener que O sea, que a nivel de geología, a nivel aprenderían de trabajo, a nivel de todo, eso fueron unas escuelas impresionantes, especialmente el túnel Bárbula. Para hablar aquí un poco de geología, imagínense un túnel que atraviesa una falla geológica, en vez de atravesarla transversalmente, la atraviesa longitudinalmente, y eso fue
A nivel de geotecnia es un trabajo impresionante. Lástima, lástima, lástima que el proyecto como proyecto no está en Sí, operación bueno, todavía, eso no depende tanto de pero vosotros. el túnel está hecho. Claro, Sí, ya pero eso no es parte de nosotros, pero el túnel que sí está terminado, el túnel fue una escuela de verdad. Y esos fueron unos años impresionantes ahí. Y después de ahí salí directo para preparado, empresas. ya ahí saliste preparado para lo que viniera, ¿no? Porque después de enfrentarte a eso, Después de eso, recién salido. de- después de eso, de hecho, después de eso me fui a consultoras de geotecnia en Venezuela, que los proyectos eran proyectos de consultoría en geotecnia, que fueron para el segundo puerto sobre el lago de Maracaibo, una ampliación de 2 refinerías en Venezuela. Al final terminé trabajando por el petróleo, si no me gustara. Bueno, Pero sí, no, fueron era ampliaciones de complicado refinerías. explicarlo, ¿verdad? Siendo de O sea, Venezuela. Venezuela en algún momento vas a terminar haciéndole algo a PDVSA. PDVSA es la empresa del Estado allá de petróleo. No, terminamos haciendo el pilotaje del segundo puente sobre el lago, que tampoco está hecho, pero hicimos el pilotaje por lo menos. Los pilotes son lo que va Ujú. las bases del puente, de las pilas de los puentes. Y después la ampliación de las refinerías. Y después me fui a otro proyecto ferrocarrilero que era el proyecto de los llanos centrales de Venezuela. Ocupaban toda la zona plana del centro norte de Venezuela, que va desde una ciudad que se llama Tinaco hasta Naco. Tinaco de un lado a Naco del otro lado. 450 kilómetros de vía férrea en los llanos de Venezuela. Que eso fue con una empresa china. Ahí también, una cosa maravillosa también es la oportunidad de haber trabajado no solamente multidisciplinariamente, sino multiculturalmente. Se ve Italiano. que el cambio será totalmente diferente, ¿no? Por el estilo de trabajo que tienen ellos, estando Sí. acostumbrados a... Los europeos tienen una forma muy particular de trabajar, los americanos también, los japoneses también, y los Sí, yo chinos. diría que casi cada país y Eso, sí, eso es cultural total. Pero sí, está es bien increíble. porque te pusiste no solamente a diferentes tipos de proyectos, sino a diferentes maneras de trabajar también. ¿Y en qué momento de todo eso? Ahí ya, en algún momento de todos esos proyectos ya tenía, bueno, porque supongo que tu hobby seguía siendo tu hobby, ¿no? Me imagino que a la misma vez que estabas haciendo todos esos trabajos, pues en algún momento de tu vida seguías dedicándote a cosas de ordenadores y algo de programación seguramente o tal, o no, o lo Fíjate, dejaste de lado. no, no, fíjate que justamente, y es buena la pregunta, Juan, cuando estábamos trabajando en túneles, cuando empezamos a trabajar en túneles, todos los días, o no, todos los días no, con cada frente de trabajo, cada vez que tú vas avanzando, que vas cortando el túnel, cada vez que tú avanzas, cada avance, se hace un informe de geología. La geotecnia tiene una cosa muy, muy maravillosa. La geotecnia trata de colocarle magnitudes a las propiedades que vemos los geólogos en el campo. Una roca, que una roca puede ser una roca metamórfica, un gneiss, un granito, una arenisca. Esas rocas tienen propiedades mecánicas y nosotros los ingenieros tratamos de darles una magnitud que signifique algo para el proyecto. Y todo informe de geotecnia, todo informe de avance de túnel tiene una serie de parámetros y hay, hay muchas maneras de medir, pero uno de los parámetros más importantes es el índice de calidad de la roca. ¿Cómo está la roca? El índice de calidad de roca tiene unos valores numéricos. Esos valores numéricos y junto con una serie de valores también de cuántas rocas sale, todos esos son números, todos esos son datos. Datos, sí. Y Juan dijo, todo tiene que registrarse. Y lo hacíamos en hojas de Excel. Y eran hojas de Excel, y hojas de Excel, y hojas de Excel. Y eso eran toneladas. Llegó un momento que tenía hojas de Excel de páginas y páginas. Y era una cantidad de información tan impresionante que muchas veces
cuando tú te sentabas en una reunión y tenías que tomar decisiones sobre situaciones que estaban sucediendo, lo mejor es tomar las decisiones se toman mejor cuando estás bien informado. Y eso es algo que, aunque es muy obvio, muchas veces no lo ves todos los días en el ambiente laboral. Las decisiones se tienen que tomar de forma Basándose en datos. informada. ¿Sí? Sí, y el dato es lo que es la verdad, podemos decirlo de alguna forma, es la verdad. Ese es el hecho, el hecho. El dato es el hecho, eso es lo que se vio en el momento. Cuando tú empiezas, entonces, cuando tú tienes muchísimos datos, necesitas integrarlos para poder sacar de ahí información, porque entonces tenemos que diferenciar lo que es un dato de lo que es información. Y la información que se termina convirtiendo en una decisión, y esa decisión puede costar millones de dólares de un tipo de sostenimiento para un túnel. En este túnel, en este tramo tenemos que poner un tipo de soporte diferente al otro. Y eso en aquel momento fue muy nuevo para mí. Y el paso que quizás yo doy un poco más adelantado era que aunque teníamos hojas de Excel y muchas veces por la práctica, tú simplemente viendo ese montón de datos encontrabas los patrones, Pero bueno, eso se tenía que hacer más rápido. A veces en tu había que hacerlo más caso, porque rápido. tú estás más acostumbrado también a los datos y a Sí, verlo, ¿no? Pero a lo mejor quien tiene que tomar la decisión final necesita verlo de otra manera, ¿no? no, y es impresionante tú te vuelves experto en tu trabajo. Tú te vuelves experto de todos los días, estás dándole, y te vuelves experto en tu trabajo. Pero también tienes que entender muchas veces que tú tienes una responsabilidad hacia aquellas personas que no entienden tu trabajo, pero toman decisiones sobre tu trabajo. Nosotros lo que le decíamos la inspección en aquel momento, que era una empresa que se encargaba de llevar la inspección, el registro de cómo estábamos haciendo las cosas. Y empiezas ya a pasar esos datos, a convertirlos en información, empiezas a analizar. ¿Y cómo analizas? Al principio analizas muy manualmente, pero tienes que empezar a hacerlo cada vez más rápido, porque puedes tener 3 reuniones en el mismo día y necesitas que los análisis sean rápidos, necesitas poder ver la información. Y ahí es cuando lo que más es la pregunta, la programación. Yo tenía Claro. esa ventaja de que ya yo conocía la programación, tenía esa mentalidad un poco de programador y empiezo a decir, Pudiste esto se puede hacer de aplicarlo una manera mejor. al Ujú. problema que tenía y ¿no? Que era intentar agilizar lo máximo posible la comprensión de datos que generalmente son complejos. Sí, y empiezas a hablar empiezas a entender el modelado de datos. Y de hecho, mi jefe, recuerdo que estaba peleando con una base de datos Access, en aquel tiempo era Access, Sí. y, y ya yo con un poco más de conocimiento pude tomar eso y llevarlo un nivel más adelante y empezar a hacer análisis un poco más avanzados que incluso incluían poder identificar unos patrones específicos dentro de la obra. Y eso nos empezaba a ayudar un poco más, un poco más, un poco más. Y empezamos a ser más eficientes con nuestro trabajo en el sentido de que teníamos información mucho más clara de lo que estaba sucediendo. Y eso es ese es el primer paso. Tú programas un script pequeñito para algo y de repente, pero esto lo podemos mejorar, esto lo podemos mejorar, esto lo podemos. Y de Y repente cuando te podríamos das cuenta, añadir, pasan podríamos. los años y tienes algo que no te imaginaste que ibas a tener al principio. Y yo con ellos estuve. Probablemente si lo vendiera la gente lo compraría porque está basado en casos de uso reales que han sido los que tú te has ido encontrando por el camino también, ¿no? Sí, es una situación en que digamos que la realidad va mejorando el producto, por decirlo de alguna manera. Esto al final yo Las creo que. situaciones, Perdona que te he cortado. si no, no, eso, la realidad va cambiando el producto y el feedback que recibes del cliente es importantísimo también. Claro, Eso también. totalmente. Y yo creo que identificar a lo mejor, que yo creo que ahí es donde tu curiosidad y tu experiencia anterior, pues por hobby más que por otra cosa, pero bueno, tu curiosidad, tu ganas de aprender y tal, te dan las herramientas adecuadas, en este caso, que yo creo que eso es lo que tenemos los que nos dedicamos a esto, las herramientas, tanto la programación Sí. como cualquier producto SIG, como cualquier sistema de información, los datos, pues cualquiera de las herramientas tecnológicas. Al final lo que tenemos son las herramientas para que, independientemente de la industria en la que estés y en el campo al que te dediques,
puedas ver todos los problemas que la gente se enfrenta y puedas intentar ayudarle a solucionarlos, ¿no? En tu caso, pues era, a pesar de que el problema que vosotros estabais intentando solucionar era en el campo, o sea, estabas literalmente en el suelo, pues bueno, era como agilizar el proceso lo máximo posible, facilitar la toma de decisiones y tal. Y ahí es también Bueno, donde se define un buen trabajador, que claramente tú demostraste serlo yendo un poco por adelantado. sí. ¿Tú sabes cuál fue mi primer SIC? Esto No, ¿cuál? siempre me encanta decirlo. Mi primer SIC fue AutoCAD, señores. AutoCAD Va a Civil crear 3D. controversia, va a crear Ese- controversia. Sí, ese fue mi primer SIC, señores. Yo sé que no les va a gustar porque a Viniendo nadie del le mundo gusta. de la ingeniería tampoco puede sorprender, pero bueno, no vamos a mencionar los sistemas de coordenadas, etcétera, etcétera, porque, Oh, bueno, porque si no predicción. podríamos estar aquí eternamente. Eh, ¿Qué va a decir? Eso Bueno, fue una locura. luego te pasaste al Eso fue lado una bueno. locura. De hecho, uno de mis mejores amigos en la empresa, en esa empresa en específico, era el jefe de topografía. Perdón, no era jefe de topografía. Se llama Gustavo. Él no era jefe de topografía. Era el dibujante jefe, que era el que manejaba Civil 3D. Manejaba Civil 3D. Y la herramienta que él usaba mucho, pues nosotros necesitábamos saber la sobreexcavación. La sobreexcavación era, cuando entonces un túnel hay una sección estándar, las secciones de tantos metros, pero obviamente tú estás excavando y la roca no te ayuda y la sección termina más grande de lo que debería de quedar. Se forman cavidades, se dice sobreexcavación. La sobreexcavación es todo aquello, espacio vacío, y como eso es material que cae dentro del túnel, eso se saca, eso se cobra, eso es todo un procedimiento. Teníamos que calcular la sobreexcavación. Y entre Gustavo, había un sistema de que Gustavo recibía del personal de topografía en campo unas secciones transversales del túnel. Esas secciones tenían todo el contorno del túnel. ¿Qué tenía que hacer él? Él tenía que poner la sección estándar y sacar la diferencia entre la sección estándar y lo que estaba. Y eso es un número, eso es un valor, tantos metros cúbicos. Uh-huh. La parte donde yo entro ahí era que, dependiendo del tipo de roca en la que estábamos, intentar sacar un estimado de cómo iba a ser la sobreexcavación hacia adelante, hacia el futuro. Y todos los geólogos que me escuchan saben que eso es imposible. intentar. Eso me consumió parte de esos años. Intentar adivinar cuánto iba a ser la sobreexcavación. Intentando prever cómo iba a ser el tipo de roca, pues teníamos 5 o 6 tipos de roca ya predefinidos. Intentar asociar un número de sobreexcavación con el tipo de roca que creíamos que íbamos a encontrar más adelante, eso fue... Será complicado, sí. La verdad que No, explicas eso súper fue bien. imposible. Bueno, yo Eso fue estuve en imposible. geología en la carrera y en el bachillerato y tal, pero me está encantando lo bien que explican los conceptos que yo tengo totalmente olvidados ya y me está refrescando la memoria, pero explicas súper bien para, no sé si la gente opinará lo mismo, los que nos estén escuchando y no tengan ni idea de geología, pero está haciendo como súper fácil entender los conceptos. Bueno, parte de lo que te dije más antes es que eso, tú tienes que pensar también en el cliente. Bueno, no está acostumbrado a decirle cliente, pero muchas veces hay que llevar las conversaciones al nivel del Y al cliente personal menos sin que pierdan su valor como conocimiento. Y bueno, eso es algo que uno aprende sobre la marcha. Vas aprendiendo sobre la marcha y son años bueno, no tienen más de remedio. tratar de ¿cómo le Sobre todo cuando van explico? apareciendo problemas, ¿no? O sea, pues eso, que no se han entendido bien ciertos conceptos o que el cliente pues no ha entendido a lo que tú te referías y tal, y al final pues un poco a base de palos también tienes que ir mejorando esa capacidad Sí, de explicarlo, ¿no?
Y muchas veces, especialmente ahorita que trabajo más independiente, muchas veces el tener esta capacidad de explicar las cosas de forma clara y que el cliente te entienda, es lo que es la diferencia, señores, entre tener un contrato y no tenerlo. Si el cliente no sabe lo que está Totalmente. comprando, no te va a comprar. Así que Qué buena. hay que Sí, sí, tener un bueno. esfuerzo, que hacer un esfuerzo en que el cliente sepa de lo que estás hablando y sepa lo que está comprando y lo entienda, y le vea porque muchas veces cuando el cliente entiende de lo que le están hablando, es más propenso a encontrarle el uso y pagar por eso del producto que tú estás dando. Entonces, esa es la parte bien. Sí, sobre todo has dicho Y algo importante, sobre todo a la hora de cobrar por ciertos productos, es muy importante explicar por qué, o sea, no es simplemente lo que ellos ven, es qué trabajo hay detrás. Y yo creo que tú, explicándonos toda la parte esta de geotecnia, lo has explicado súper bien, porque no se trata solamente de construimos el túnel y ya está, ¿no? Era qué tipo de cálculos teníamos que hacer, qué tipo de problemas, a qué tipo de problemas nos enfrentamos. Entonces, yo creo que esa es la parte, sobre todo me imagino ahora vamos a hablar de a qué te dedicas actualmente, pero supongo que esa parte es súper importante también en la venta del producto. O sea, que no estás hablando solamente de cuál es el producto final, es como todo lo que tú estás haciendo antes de llegar a ese producto final. sí, eso, no te creas, porque fíjate, tuve 5 o 6 años en túneles, de ahí paso a consultoras donde el trabajo como consultor es ejecutar un trabajo y tienes que fundamentar todo, porque entonces empezamos con, ajá, porque ¿cuál es la parte en la que empiezo a especializarme? En fundaciones, eh, fundaciones de estructura, pilotaje, movimiento de tierra, y empiezas en esa parte donde la magnitud de las propiedades físicas del suelo, lo que tú ya estás, ¿cómo se le dice? Tú estás tratando de poner en números para poder calcular cosas. Tú estás tratando de agarrar ese suelo y sus propiedades físicas, identificarlas, ponerles un valor, porque ese valor se traduce en un número que tú calculas, que se traduce en cuántas, imagínense, varillas, cabillas. A ver, también cuesta, a veces cuesta encontrar las palabras para todas las audiencias, pero la varilla de metal con la que tú construyes la base de tu casa, la varilla, cabilla, en eso le decimos cabilla, varilla de metal. No hay, hay unas varillas cortas, hay unas varillas largas, hay unas gruesas, hay unas menos gruesas, y todo eso tiene una explicación porque va a depender de qué vas a poner, si tu casa va a ser de 2 pisos, va a ser un edificio de 20 pisos, o va a ser una casa de 2 plantas, y así va. Y ese número, cuando tú agarras esa arena, esa silla, eso que está en el terreno donde decidiste que ibas a construir, ese número que tú das, esa magnitud que tú le pones, o sea, que tú utilizas para identificar ese suelo en particular, influye en cómo va a ser el diseño final de la estructura que vas a poner ahí. Y después que ya hice todo lo que hice en túneles, y también hicimos parte de terraplenes, teníamos que ver muchos laboratorios de suelos y todo. Cuando pasas a la consultora y tú tienes que estar haciendo fundaciones entonces, ¿cuál es mi primer trabajo? O sea, como consultor, cuando salgo de los túneles y voy a consultar, vamos a hacer el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. El primer puente sobre el lago de Maracaibo ya tiene 60 años, y en algún momento, en los años 2008, 2010, se quiso hacer un segundo puente y se hizo el levantamiento, y entonces se empezaron a poner las bases. Las bases, los pilotes están puestos. Y cuando tú estás, por increíble que parezca, tengo fotos espectaculares montados. Son pilotes de metal de 40 metros y se meten golpeándolos. Tú, imagínense eso. Cada golpe Era mucha curiosidad por esas cosas. introduce el pilote, son pilotes de acero, y eso se mide. Y esa medición de fuerza, esfuerzo, te permite ir sabiendo cómo está el suelo, y entonces
toda esa información se acumula y eso va para un diseño que termina sosteniendo, en este caso, en un futuro, porque todavía no está terminado, en un futuro esos cálculos van a sostener un puente que va a atravesar un lago completo. Eran 12 kilómetros de puente. Y eso va a ser, eso se traduce en vida. Pues. Y así va. Después de lo del puente es una refinería. Entonces las estructuras para una refinería, que de repente una refinería, pero el tanque, donde va a estar la unidad ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita, es algo catalítico. Pero los equipos, hay equipos que vibran, hay equipos que no vibran, eso también es una diferencia. Entonces, empiezas a entender que ese momento en el que tú tomas y dices, este suelo es arcilla, es arena, y tiene una resistencia y tiene unas propiedades, ese numerito que tú como ingeniero que estás dando un dato, eso se va a convertir en una información que al final puede definir cómo esa estructura se va a comportar durante su vida útil y puede puede significar vidas o no, Claro, sí, sí, claro, y se si puede ve significar de verdad. millones de dólares en inversión y así vas. Y empiezas a entender ese proceso de pasar del dato a la información y eso es un proceso que muchas veces se subestima bastante. Se subestima bastante y no, y el trabajo de uno en la actualidad es justamente eso, Yo al tratar de que final los creo datos se conviertan en información. Yo al final creo que todo lo que estás explicando del trabajo en campo y la relación, ¿no? Con, pues, bueno, cómo utilizar esa información de manera útil, ¿no? Y para tomar decisiones, cómo automatizar lo máximo posible los procesos y tal, toda esa relación, la verdad que sí que la entiendo. Pero tengo un montón de curiosidad por saber, porque hasta ahí lo tengo súper claro, pero si no me equivoco, a día de hoy te dedicas totalmente al desarrollo de software, ¿no? Entonces tengo como un poco la curiosidad de saber ese salto de una cosa a otra, porque hasta ahí creo que son las herramientas y está todo relacionado independientemente del mundo al que te dediques, y más está claro en la geología. Pero ¿y en qué momento? O sea, porque pues no sé cuántos años llevas, pero tú Bueno, ahora mismo eres freelance, ¿no? Y te dedicas, eres sí. desarrollador de software ahora mismo, al menos ese es tu título en LinkedIn, ¿no? O sea, ¿en qué momento Bueno, da ese fíjate, salto y cuál es tu puesto? O sea, ¿qué te dedicas exactamente ahora mismo? fue una suma de muchas cosas. Lo más importante que yo tendría que decir de esto es que tú tienes que darte cuenta en qué momento ya no puedes forzar más las cosas. Y eso Ujú. fue hacia el final, cuando te comentaba el proyecto de los chinos, que trabajé con la empresa china, el proyecto del ferrocarril norte de los llanos. Llega un momento en que te das cuenta de que ya las cosas no son como tú quisieras, en el sentido de que el trabajo se vuelve se vuelve problemático para ti personalmente. Ujú. Y también sucede que ya estamos hablando de una época en la que en Venezuela hubo un periodo de inestabilidad política muy grande Ujú. y ya la economía empieza a decaer muchísimo, estamos hablando del 2015, y ya se vuelve insostenible en ciertas cosas a nivel económico. Los sueldos ya empiezan a volverse, y te das cuenta de que el ambiente de trabajo es malo, la situación salarial es mala, y te das cuenta de que, mira, es un momento de que tú busques algo independiente. Y retomamos el tema de la programación. Y algo tan simple como que, oye, ¿qué voy a hacer? Pues también es un momento de incertidumbre personal, porque no sabes qué vas a hacer, no sabes. Lo que te dedicaste durante tanto tiempo no tiene campo de trabajo. Intentas ver si emigrar, ya empiezas a pensar, ¿será que si me voy del país va a ser Ujú. mejor? Di una vuelta por Perú en esos años, di una vuelta por Perú, trabajé como estaba, no tenía el visa de trabajo, tuve que hacer un trabajo, algo en negro allá y fue algo muy temporal
y te das cuenta de que está difícil, te das cuenta, mira, emigrar no es fácil, emigrar, vuelvo a Venezuela, y te das cuenta de esa incertidumbre, ¿qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer? Y volvamos a lo básico, computadores. ¿Qué sé Y de hacer bien? repente, Como ¿ah? que puede utilizar, qué sé hacer bien, ¿no? Como para poder Sí, entenderlo. vuelves a lo básico y vuelves a lo básico y empiezas a hacer páginas web. Algo tan simple como páginas web. WordPress, señores, WordPress es lo más fácil y había cierta clientela y la gente quiere tener su propia presencia web y empiezas a hacer una paginita, dos paginitas, entonces te enfocas en hacer las cosas bien, calidad, con esto de explicar a la gente cómo se utilizan las cosas. Pasé mucho tiempo explicando a la gente cómo la página que le hacían WordPress, cómo se usaba, y empieza como que a recomendarte, entonces un trabajo trae otro y otro trabajo trae otro y de repente, mira, tengo un amigo en los Estados Unidos que quiere algo y bueno, vamos a hacerlo y de repente empiezas a darte cuenta de que puede funcionar de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Por otra parte, no estás haciendo nada de lo que hacías antes. Geología, geotecnia, todo eso se por completo, adiós. Estás haciendo páginas web para vender productos, tienes que empezar a entender de marketing, tienes que empezar a entender de emprendimiento, me Sí, preguntaste algo de por ahí, básico y de tienes que empezar a moverte en ese ambiente, empezar a moverte en ese ambiente, y tienes que empezar a hablar de contabilidad, de finanzas, tienes que empezar a entender. Y entonces un trabajo trae otro y un trabajo trae otro y de repente estamos en un momento ya en el que empiezas empiezas a entender la importancia del networking, de conocer personas, empezar a integrarte con personas. En Venezuela me integró una comunidad que se llama Hackers and Founders. Con esa comunidad también un mentor maravilloso que se llama Rafael, Rafa Hernández, que él motivó a todo un montón de muchachos y de programadores en Venezuela de, mira, vamos a empezar a juntarnos y empiezas a darte cuenta de que las personas quieren que les solucione problemas y muchas veces no saben explicarte el problema y empiezas a darte cuenta de que hablas con la persona, empiezas a entender qué quieren y de repente me dice, yo quiero, mira, lo que pasa es que yo tengo un problema, tengo muchos problemas con los pedidos se me pierden, los pedidos, pero entonces tú dices, yo quiero solucionar el problema de los pedidos, te dice el cliente, pero muchas veces agarras y empiezas a ver un poco qué estás haciendo tú y te das cuenta, lo que pasa es que tú no tienes un control de las solicitudes, no tienes un control de los pedidos, no tienes, entonces, empezar a irte a la captura de datos y a sí, empezar a y arreglarlo desde el empiezas principio. y te das cuenta que el cliente lo que necesita es un proceso automatizado, es mejorar sus procesos. Muchas veces, cuando uno se sienta a hablar con personas, con clientes, muchas veces lo que pasa es que no tienen un proceso bien definido. Y entonces defines el proceso, defines el procedimiento y empiezas a construir sobre eso y empiezas a solucionar sobre eso. Y a veces un programa, un software, es toda la solución al problema. A veces, eso es importante aclararlo, porque otras veces es simplemente que las personas conozcan el procedimiento y O lo sea, que tú cumplan. al Y acá hay un final procedimiento. no te dedicas, Uh -huh, obviamente, o sea, obviamente parte de tu trabajo es uh desarrollar ese -huh, software, ¿no? Que es la solución, pero efectivamente tú haces correcto. mucho más que eso, no solo a nivel de tu empresa, sino del trato con el Sí. cliente. Básicamente entender bien sus necesidades Uh -huh, y bueno, y trazar un poco una estrategia para solucionar el problema, no correcto. para venderle X piezas, X software o algo Uh así, ¿no? -huh. Sino que un Sí, poco crear el proceso entero con ellos. Y la mayoría de los problemas que te llegan o de los clientes que te llegan suelen ser de los mismos campos o es una cosa que depende, va no, por racha o depende de... fíjate que pasó algo muy particular. Cuando formé parte de la comunidad, me integré, la comunidad, como parte de la comunidad, tuvimos la oportunidad de integrarnos con una cámara de industriales en Venezuela. Y empecé a conocer industriales y empezamos, y entonces ya ya llegué a un punto que ya no hacía páginas web, sino que ya hacía desarrollos personalizados. Y empiezo a meterme más en lenguaje y empiezo a hacer desarrollos más personalizados de soluciones muy específicas. Y de hecho,
aunque mucha gente me dijo, pero ayuda en la parte de estrategia, porque de hecho la parte de gerencia de proyectos también me gusta mucho. Me dice, empecé a trabajar un poco más eso, que me concentré más en la parte técnica, del poder trabajar, porque también el tema de poder trabajar desde la casa y poder disponer de mi tiempo es algo que para mí es muy valioso. Y empecé a especificarme, o sea, muy, muy puntualmente, vamos a hacer la parte de software. Sí te entiendo todo lo demás, pero yo solo te voy a hacer la herramienta de software. Más que todo porque no quería entrar en esas profundidades Bueno, de al tener que final tomar eso es decisiones de... complejo. Claro, al final es ¿Perdón? complejo, que al final eso es muy complejo también y Sí, incluye correcto. muchos más factores que muchas veces no dependen tanto de ti, sino de la empresa en sí y hay cosas que tú no puedes Sí, sí. controlar, Sí, no, claro. de hecho, el mundo del consultor muchas veces tú propones, pero no necesariamente van a, van a aplicarlo, tal como lo estás tú proponiendo. Y hablando de la Eso a parte veces es de complejo. software en concreto, en tu Ujú, LinkedIn viendo cuáles eran, bueno, tus skills y tal, y cuál ujú. era el stack con el que trabaja, es súper variado también, ¿no? Porque veía que lo mismo era JavaScript que PHP, o sea, que realmente eso es bueno, pues porque ya traía ese conocimiento o es realmente que dependiendo de cuál sea el proyecto y cuál sea el cliente, decide cuál es el stack. No sé si es cosa Fíjate, tuya, experiencia personal o más bien que depende del proyecto, se adapta a las necesidades. no, fíjate que es una pregunta interesante porque si ponemos a hablarnos de lenguajes y stack, ¿cuál es el primer stack? Por lo menos para mí fue el primero, Visual Basic. Uno empieza en Visual Basic por allá en los años 90 y Empezaste pronto, y eso, el mío primero fue PHP, que fue el que me dieron ajá. al estudiar. Bueno, imagínate que uno empieza Visual Basic, pero tú escoges un stack en específico es porque te permite solucionar sin adentrarte mucho, sin tampoco, o sea, mira, con esto puedo hacer lo que quiero hacer. Así empiezas tú. Y más cuando tú no eres, o sea, yo no soy ingeniero de sistemas como tal. Este, eh, en ese caso, yo lo que quería era solucionar algo puntual. Y empiezas cuando empiezas a hacer las páginas con WordPress, eso es PHP, aprendes PHP, porque tienes que aprenderlo, porque tienes que empezar a hacer personalizaciones. Y empiezas a darte cuenta. Y aquí viene una parte importantísima. No soy ingeniero de software, o sea, ingeniero de sistema, pero he tenido durante todos estos años de aprender, casi que una vez busqué un currículum, el plan de estudios de ingeniería de computación, porque quería ver exactamente cómo estructuraban el aprendizaje y tener que aprender de patrones de diseño por lo menos. Y tengo un libro de patrones de diseño y te pregunté, tú no eres geólogo, que haces con un libro de patrón de diseños de JavaScript. Yo, bueno, estoy aprendiendo patrones de Ya lo hemos diseño. dicho, eres curioso Sí. y te gusta entender cómo funcionan las cosas. O sea que, bueno, ya sé que no eres ingeniero de sistemas, pero bueno, sin conocer a todos los ingenieros de sistemas del mundo, me imagino que tú sabes del tema, en algunos casos, mucho más que ellos. No, espero no saber más porque si no, ¿cómo aprendo más? Sería más de la verdad, sí. Pero no, es complejo porque muchas veces sí, a veces tú tienes que estar aprendiendo cosas. Y justamente con esto del stack es porque tú quieres algo que te resuelva. Y yo me concentré en PHP porque PHP tiene una particularidad que ese es un código bueno, se usa mucho en WordPress, se usa mucho en WordPress. Y bueno, vamos a aprender, aprender, aprender y descubrí que existen los frameworks en PHP, que es que son simplemente paquetes de funcionalidades que te permiten programar más rápido. Ojo, aquí estamos hablando de nuevo, mi objetivo es entregar un producto rápido. O sea, en ese Claro. momento es entregar un producto rápido. Yo necesitaba entregar rápido, ser eficiente con mis entregas. Y yo necesitaba concentrarme lo menos posible, que si el login, que si esto, que si lo, no, no, yo. Y caigo en Laravel. Claro, sí. Los que saben de programación, el Laravel es un framework que es súper popular, pero que te permite ser muy eficiente y te ayuda a programar también ordenadamente. Eh, y vas, y de repente te das cuenta de que hay ciertas cosas
que quieres que se vean de alguna manera y no encuentras cómo. Entonces digo, yo en Visual Basic tenía un cuadrito desplegable y esto era bonito y de repente caes en JavaScript. Y el que cae en JavaScript, eso te perdiste en JavaScript, ya listo, se acabó. Y te caes en JavaScript y JavaScript tiene su framework, tiene sus librerías, entonces caes en Vue.js y entonces empiezas a y entonces empiezas a acumular stack, porque prácticamente acumulas stack, vas acumulando, sé de esto, sé de esto, sé de esto, no sé a la perfección eso, No, no voy a bueno, ser un senior en PHP, porque pero es curioso no aspiro porque a hacerlo. dicen, no, no sé lo suficiente, pero precisamente intentar solucionar los problemas e intentar, y esa curiosidad es lo que te lleva a ir acumulando stack, o sea que creo que Sí. eso es súper interesante. Y fíjate una cosa que aquí va a lo que hago actualmente con la pandemia. Por alguna extraña razón, este, no hago, dejé, no me acuerdo, ni me acuerdo por qué exactamente, pero WordPress lo aparté de mi vida. No quiero saber más nada de WordPress. Por, por el tema de que WordPress también se volvió ineficiente. Aquí viene otro tema. WordPress se vuelve ineficiente. Ahorita en la actualidad WordPress tiene un montón de librerías y WordPress es lento, WordPress tarda. Y se puede hacer cosas muy bonitas, sí, sí, pero muchas veces lo que uno quiere es que la página cargue rápido por un tema de experiencia hacia el usuario. Sí, tal Tú como se quieres que mueve. eso cambie rápido. Y llega un momento en que vuelves al HTML y CSS básico. O sea, tú lo que tienes casi que estás escribiendo HTML y CSS y de repente ves que JavaScript te ayuda con ciertas cosas. Y porque también quieres rapidez. Y en algún momento, nada, que con la pandemia, estamos todos encerrados en casa, y me dice, yo necesito, un amigo me dice, oye, tengo un amigo me dice, tengo un cliente, un conocido, que tiene problemas con unas bases de datos y yo dije, ¿qué problema con la base de datos? Y caemos en el tema y tengo muchos amigos que, estoy en una comunidad de Excel, por cierto, y tengo muchos amigos que siempre les echo broma y les digo, Excel no es una base de datos, señores. Excel no es base de datos, olvídense de eso. Y esta persona tenía muchísimos Excel, muchísimos, tenía todo muy bien levantado, tenía muchos datos, muchos datos, muchos datos, muchos datos. Y necesitaba un mejor análisis de lo que estaba sucediendo en su negocio. Y yo le digo, ven acá, vamos a Vamos a ver solucionarte cómo eso. lo Y solucionamos. entonces agarro y le digo, echando broma, Excel no es base de datos, señores. Sobre esa premisa, pasamos todo eso, y me dirán exagerados, pero pasamos todo eso a servidores MySQL. Pasamos todo eso a MySQL, toda esa información, y empieza a picarme la cuestión del SQL, el lenguaje SQL. Ya tú habías tocado SQL un poco, pero muy básicamente. Y empiezas a darte cuenta de que puedes hacer muchísima de la lógica del negocio, la puedes hacer directamente sobre la base de datos. Y empiezas a consultar, empiezas a consultar. Mira, yo ven aquí, vamos a poner aquí, está. Y empiezas a hacer cosas y entonces el cliente empieza a verlas porque entonces aquí viene, estamos hablando de 2019, Power BI. Era lo más, de nuevo, era que necesito graficar rápido, necesito que salgan los gráficos rápido. Lo puedo programar en JavaScript. Rápido visualizaciones, pero luego poder Sí, automatizar también por detrás lo que sí, necesites. correcto. Y entonces, ¿qué tenemos? Una situación de que yo puedo hacer las visualizaciones en JavaScript. Hay librerías en JavaScript por un montón para hacer visualizaciones, pero no tengo tiempo. Pues bueno, agarra Power BI. Agarramos Power BI de Microsoft. No sé si eso es publicidad o no. Bueno, pero agarramos Power BI Creo que y no lo van a conectamos pagar si es lo que esperas, pero no pasa nada. Sí. No, bueno, agarramos este programa, lo conectamos a la base de datos para que vea las visualizaciones, pero toda la lógica está por detrás en la base de datos. Y ahí empiezas. Y ahí es cuando yo agarro y yo no sé, realmente yo a veces me pregunto, el concepto de ETL, no sé en qué momento se volvió tan popular, pero yo ya en 2019, 2020, ya estaba haciendo ETL, extracción, transformación, carga. Extracción, transformación, carga. Muchos datos, los transformas, los pones en tab. ¿Y cuál es la manera más fácil de hacer eso? ¿Cómo es la manera más fácil de agarrar tus grandes volúmenes de archivos de Excel
y convertirlos o sea, y transformarlos y convertirlos para meterlos en una base de datos. Python. Y ahí llega Aprendamos a Python. otro stack. Agarremos, aprendamos Python. Pandas. Pandas. Totalmente, es que me llama muchísimo la atención, pero todo me parece como súper natural, o sea, tu proceso ha sido como súper natural porque es realmente ir superándote y aprendiendo de nuevos proyectos, de problemas que tiene la gente y tal, me parece como de verdad súper, súper interesante. Tú estás con una misión. Estás con una misión, la misión es solucionar un problema. Esa es la misión. Está el problema, la misión es esta. ¿Cómo lo vas a hacer? Está la forma, de hecho, hay maneras, mucha gente, creo que hay muchas versiones de esto que voy a decir, pero hay personas que dicen, tú puedes solucionar el problema, puedes solucionarlo bien, o puedes ponerle una bandita y más adelante tener el problema. Pero al final, el buen ingeniero, pienso yo que es aquel que encuentra la solución del problema, la aplica, pero sabiendo que ese problema, esa solución es mejorable, ¿ok? Y aunque tú te empiezas y solventas aquí, si eres buen ingeniero, sabes que pusiste la solución, pero esa solución puedes irla mejorando e irla adaptando al contexto cambiante. Pienso yo que esa es la razón de la ingeniería al final, pienso yo. Sí, eso Vamos a solucionar el problema. el producto mínimo viable, ¿no? Y tal, es como, bueno, pues esto es lo que funciona y está bien solucionado y luego pues en cada nueva versión pues se va mejorando. Ya luego supongo que ahí dependerá del cliente que quiera continuar, quiera seguir pagando por esas nuevas versiones, me imagino. Fíjate que yo tengo una filosofía con respecto al MVP, el Producto Mínimo Viable. Tengo una filosofía en el sentido de el Producto Mínimo Viable es como un poco, y no quisiera que se tomara mal esta expresión, pero es un poco como el humo, y no es el humo en el mal sentido, sino es es mostrarle al cliente, mira, así va a funcionar. Pero tú en el trastienda tienes un montón de cosas que no las estás haciendo de la mejor manera posible. Y el producto mínimo, mira, es como lo que tú quieres mostrar, así va a ser mi producto. Sí, El sí. llegar desde el punto donde estás a que el producto realmente haga ese caminito puede ser la empresa entera. De llegar Supongo que también depende un poco, bueno, aquí podríamos estar hablando de esto eternamente, pero claro, yo creo que para mí eso, supongo que depende de qué considere el producto mínimo viable y qué considere lo que a lo mejor nosotros en mi ayuntamiento llamamos la prueba de concepto, ¿no? La prueba de concepto literalmente para mí es lo que tú acabas de decir, es no mires cómo está hecho por detrás porque se va a caer de un momento a otro, pero esto es lo que podríamos hacer. Pero ¿ves? esto mínimo viable sí que sería como, sí que es estable, lo que pasa es que es lo mínimo que es estable, pero bueno, yo creo que como estemos en esta conversación podemos seguir aquí. No, y fíjate que tú tienes el mismo concepto que yo, porque justamente esa prueba de concepto, eso que tú y yo conocemos como prueba de concepto, muchas veces las audiencias más comerciales, más de emprendimiento, es lo que ven como producto mínimo viable. Por Y ahí eso entra la quizás comunicación, ¿no? Dicho, sí, la es un tema. comunicación, qué importante es explicar. Sí, eso está chévere porque por lo menos coincidimos en ese. Es una prueba de concepto. Y uno hace muchas pruebas de concepto antes de tener siquiera un proyecto final definido. Porque a veces hay que pivotear la idea. También está el tema de que la idea, el cliente te la valida o no. Y eso pudiéramos, bueno, ir también profundizando sobre esos temas. Y Sí, sí, me estoy dando cuenta de la hora ajá, y ya te digo que nosotros podemos seguir aquí eternamente sí, sí, hablando sí. de esto, pero soy consciente de la hora y tampoco queremos alargarlo muchísimo. Lo que se me está ocurriendo ahora Sí. mismo, viendo lo interesante que está la conversación y que me cuesta frenarla y pararla para
para que no se haga muy larga, es que quizá, bueno, en otro podcast con mi compañero Nacho, que es uno también de los que estamos viendo un poco la comunidad, estaba hablando de intentar pues, crear algún tipo de charla o mesa redonda así en la que se traten diferentes temas. Y se me está ocurriendo que realmente este tema de ser freelance y de, bueno, y de cómo tomar decisiones y tal, podría ser uno de esos. O sea, que viendo todo lo que se nos está quedando aquí por hablar, lo mismo y no hemos hablado de la parte de mapas. es interesante a lo mejor pues hacer alguna mesa redonda o algo con Nacho, invitarte a ti también y que puedas contar bien tu experiencia centrándote solo en eso. Pero bueno, como soy consciente de la hora, me voy a saltar todas las preguntas finales y te voy a dejar que me cuentes pues, en los últimos 5 minutos o algo así de la parte de tu trabajo o de algo que te apetezca, algo que no nos haya dado tiempo, por lo que tú dices, o la parte de mapa o la parte de lo que te apetezca contarnos en estos últimos 5 o 10 minutos. Pues eso, olvídate de las preguntas que siempre hacemos al final y tal. Cuéntame lo que más te apetezca No, podemos cerrar la idea en general después de que uno empieza a trabajar con bases de datos y los datos también se vuelven una adicción y el tratamiento de datos, esos ETL, y empiezas, y entonces aquí cuando viene la parte de hecho, esto es para cerrar todo hasta ahorita, hasta la actualidad, empiezas a trabajar con muchos datos, y siempre entra, cuando hay un cliente, hay una dirección. Cuando hay una dirección, hay un punto geográfico. Y empiezas a meter geointeligencia y empiezas a decirle a tu cliente, puedes ser más eficiente con tus entregas, pues, y empiezas a meter mapas y empiezas a meter geointeligencia. Te cambias a Postgres porque te das cuenta que Postgres es la cosa más maravillosa que existe en este planeta de base de datos. Te hace 2 en 1. Sí. Y empiezas a hacer mapas. Entonces empiezas a hacer geoestadística, empiezas a meter la parte geo y esa parte del geólogo que tienes adentro empieza a darse cuenta de que, o sea, se vuelve a despertar mi parte geo y caigo en la pandemia en los accesos a datos públicos y me empezó porque pasa algo en Venezuela en el 2020 y 2022, las lluvias empiezan a causar muchos problemas de deslizamientos en la zona de donde yo soy originalmente, Venezuela, que es la costa de la cordillera norte de Venezuela, hay muchos deslizamientos y empieza a suceder que el tema de riesgo natural empieza a afectar directamente a la sociedad y yo digo, voy a empezar a interesarme en esto como un hobby. De ahí surge el proyecto de Geología y Mapas. Geología y Mapas es una forma de llevar tanto geología como los mapas a una audiencia que no sea técnica. Que es un blog, Tratar de ¿verdad? serlo. Como un blog, es un blog, geologiamapas.com y las redes sociales. Es un blog que actualizo cuando puedo. Pero la idea es llevar ciencia, la geociencia, a la audiencia no técnica. Y el mapa de riesgos, entonces, hago el primer intento de hacer un mapa de riesgos geológicos que tenga que ver específicamente con inundaciones y deslizamientos de tierra, landslides en la cordillera de la costa de Venezuela, que es muy propensa a todo ese tema. Y empezamos. Eso te lleva a conocer más gente y te lleva a conocer ONG. Y bueno, al final uno, por muchas circunstancias, el tema de esto de trabajar más con ciencia y esos geodatos me permite caer con otros clientes y otros proyectos y entonces me empiezan a pedir y decido salir hacia Colombia en 2022. Sí, y decido salir hacia Colombia, porque en Colombia por alguna razón el mundo geek, el mundo geek está muchísimo más metido dentro del gobierno y hay muchísimas herramientas y en Bogotá hay muchísimas oportunidades de Sí, eso, cada trabajar en país. GIS. Sí. Y una cosa muy curiosa, en Colombia el ArcGIS es el rey a nivel de plataformas de trabajo. ArcGIS es la plataforma de es súper popular y empiezas, y aquí viene otra vez.
empiezas a meterte, Vuelve hago a los cursos buscar tecnología, mapa, geología, todo de... y, y la plataforma es con Python y JavaScript, y ahí estamos otra vez. Ya tienes ya te acuerdas de lo anterior, empiezas a adaptarlo aquí, tal, Y te da y otro nuevo resulta, stack, ¿no? De otra, bueno, de sí, otra nuevo manera, porque stack, bueno, está menos... nuevo stack, trabajos, sale esto, sale lo otro, de repente me quedó a mí me da risa porque hay un cliente todavía que tengo que no tiene nada que ver con geoespacial ni nada de esto, que está muy interesado en inteligencia artificial y mi parte ha sido organizar las bases de datos y estoy tratando de ver cómo hago que vea los mapas para que se dé cuenta de lo que tiene ahí en potencial, pero bueno, eso es para otro día esa historia. Y, Sí. y estando en Colombia, por cuestiones de visado, teníamos que salir. Y tenía que salir de Colombia y vamos a buscar otro sitio donde pueda ir, salir de Colombia, hacer todo el proceso para renovar visa y todo lo demás. Y de repente me dicen, vamos a Argentina. Y, y bueno, mi esposo y yo, y mi esposa, ay, vamos a Argentina. Y vinimos a Argentina. Y con la intención de pasar un mes, 2 meses solamente. Y estando aquí y te metes empiezas a averiguar un poco y tal, y que aquí averiguas aquí, te contactas y de repente otra oportunidad y bueno, vamos a quedarnos en Argentina, que es donde estamos actualmente. Y justamente, curiosamente, aquí en Argentina, la plataforma más usada es Open Source QGIS. Otro Adivina qué stack estoy haciendo, dentro aprendiendo a de desarrollar en QGIS. Estoy desarrollando en Python y QGIS. también... Estoy en QGIS, con la suerte que QGIS es Python también. Menos mal. Y Postgres, que entonces estoy haciendo mucho PSQL con Postgres, que también tiene que ver con este asunto de ETL. Pero al final me Nuevo. parece súper curioso porque al final ha empezado diciendo como que había hecho cosas como muy diferentes, muy tal, pero si te fijas, ahora que hemos hablado de toda Sí. la trayectoria, al final todo se ha ido cerrando, ¿no? O sea, como al final nada estaba tan alejado porque en todo momento pues estaba uniendo tecnología, herramientas, datos y diferentes campos, ¿no? Y al final pues Sí. era solucionar problemas y lo ha ido solucionando y ha ido aprendiendo como te han ido viniendo, que es que me parece... Sí, como tú dices, es esto. Yo siempre cuento, siempre hago un poco la historia. Siempre, si tú sí has hecho muchas cosas, has hecho de todo. Y yo, bueno, sí, pero, y de hecho, me gustaría cerrar un poco también la conversación diciéndole, o sea, que en algún momento me comentaste qué consejos daría. Yo lo que diría es siempre, y ya esto para cerrar un poco la conversación, mi historia es interesante, es una historia que no es fácil porque es una historia, tuve que dejar mi país, he estado Sí, sí, no, viajando, claro. pero uno tiene que afrontar estos retos con la mente más abierta posible y siendo, y yo sé que a algunas personas les puede costar porque son introvertidas, yo no tengo ese problema, soy Yo bastante tampoco, extrovertido en ¿eh? ese aspecto, sí, pero yo pienso que tú tienes que afrontar todos los retos de forma eh, abierta y arriesgarte, y no todo el tiempo te va a salir bien, porque también uno habla de las cosas buenas que te pasan, Oye, pero tuviste que hablar de reciclar las el cosas malas hablar momento. de las cosas malas también pienso que en algún momento es importante decirlo de todos los errores cometidos, pero uno no puede dejarte que eso te defina. Tus errores no te definen. Y porque más te definen son tus pequeños momentos de victoria personal. Esa cosita que te salió bien, ese programa que te corrió a la primera, ese de Pues repente, una esa idea torta que que has te quedó tenido y has rica. solucionado a alguien un problema. Sí, y no es eso, tú tienes que concentrarte en las victorias siempre, en el sentido de para tomar fuerzas para lo siguiente. Y imagínate que yo me hubiese echado a morir cuando ya no podía trabajar como geotécnico y digo, ¿qué voy a hacer? No hay trabajo, no hay trabajo. No, o sea, hay que cambiar, hay que buscar que eres bueno y pivotearle y pivotearte y cambias para acá y cambias para Totalmente. allá y ves y analizar las oportunidades.
y siempre tener esa mentalidad abierta de, bueno, lo que vamos a ver esto. Perdona. ¿No? Y siento que eso es el mayor consejo que uno puede dar en estas situaciones es eso, mira, afronta todo lo que te venga con la mente abierta y bueno, para adelante. Nosotros decimos para adelante. Sí, Para no, adelante. aquí también lo decimos así y me parece un claro ejemplo de valentía, de hasta dónde te puede llevar pues la curiosidad, las ganas, lo de tener la mente abierta y creo que un poco tú también lo has dicho y sobre todo un poco la comunidad, pues eso, unirte a gente que le gusta, que bueno, que al final por lo que estamos aquí nosotros también, pues tú has comentado una comunidad en Venezuela que es precisamente, pues bueno, la que te ayudó un poco a empezar a moverte más a lo mejor en el mundo del desarrollo en concreto, por los referentes, por lo que has dicho, varios profesores, gente bueno, que se dedica a lo mismo que a ti, que te motiva un poco, ¿no? A aprender algo nuevo, la gente que comenta las herramientas y de repente te pica un poco la curiosidad por aprender más. Así que yo me quedo, la verdad, que con todo eso. Siento muchísimo porque la verdad que soy consciente del tiempo y vamos a tener que cortar ya porque ya hemos dicho que hoy en día la gente no ve cosas que sean muy largas, entonces queremos que nos vean. Pero bueno, soy consciente de que nos hemos dejado muchísimas cosas probablemente y En tengo el tintero. muchísimas más preguntas, pero bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es, bueno, darle a la gente este vídeo, que te conozca un poco e intentar organizar, pues ya te digo, alguna de las mesas redondas y tal, más concretas en cómo ser freelance en el mundo geo y tal. Y intentar, pues bueno, hablar un poquito más con otra gente que tenga la misma experiencia que tú. Si te parece, ya se lo diré a Nacho y lo organizamos en algún momento, ya supongo que después del verano. Pero sí, y bueno, si alguien se ha quedado con alguna duda, yo luego me he quedado, así que seguramente te haré alguna pregunta más. Pero si alguien se ha quedado con alguna duda, pues que te contacte a través de, bueno, yo aquí abajo voy a poner todas tus redes sociales y de todas formas pues estamos todos en Discord y en la comunidad y pues seguir compartiendo conocimiento y herramientas, dudas o cualquier tipo de pregunta por allí. ¿Vale? Perfecto. Sí, un Bueno, placer pues, conocerlo y bueno, estamos a la orden en la comunidad y colaborar y trabajar juntos. Y bueno, pues muchísimas. siempre estoy en busca del próximo proyecto. Siempre estoy Bueno, buscando el próximo no proyecto. me extraña, después de haberte oído, no me extraña para nada. Así que nada, pues nada, Vale. Martín, muchísimas las gracias por prestarte a la entrevista y voy a cerrar por aquí, ¿vale? A ti. Dale. Chao. Chao.